Saludamos a todas las personas que se encuentran a esta hora conectadas en las plataformas digitales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También saludamos a esta hora a todos los medios de comunicación y periodistas que nos acompañan aquí en la sede central de la Registraduría Nacional. A esta hora de la mañana le damos paso al señor registrador nacional, el doctor Hernán Penagos. Buenos días, registrador. Bueno, lo primero, muy buen día para todas y todos. Gracias por acompañar esta rueda de prensa que hoy convocamos. No, por favor, lo ponemos aquí. ¿Me escuchan? ¿Qué tal se escucha? ¿Bien? Ok. Bueno, lo primero, buen día nuevamente para todas y todos, para los medios de comunicación, todo el equipo directivo de la registraduría que nos acompaña. Y como lo anunciamos el pasado domingo, desde Bichada, donde se llevaron elecciones para gobernación del departamento, elecciones que como siempre se llevaron a cabo de manera impecable y cuyo resultado ya está anunciado, pues el día de hoy vamos a fijar la postura de la Registraduría Nacional en relación con la solicitud y convocatoria de consulta popular nacional que llevó a cabo el gobierno. Luego de un estudio muy juicioso por parte del equipo jurídico de la registraduría, hemos llegado a algunas conclusiones que hoy queremos a ustedes presentarles. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Lo primero que quiero recordar, y es muy importante hacerlo, es el carácter de órgano autónomo e independiente de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No solamente porque así lo define la Constitución Política de Colombia en su artículo 266, que no dice otra cosa diferente a que la Registraduría Nacional es una autoridad electoral, sino porque en múltiples oportunidades el misma Corte Constitucional, inclusive en una reciente sentencia del año 2024, ha destacado la autonomía e independencia de la registraduría. Y esto es importante señalarlo para que también se sepa de una vez y de manera clara y precisa que el registrador y la Registraduría Nacional no tienen superior funcional en la Constitución política. Claramente, la Corte Constitucional ha destacado la condición de órgano autónomo e independiente que garantiza neutralidad y genera confianza de los procesos electorales. Reitero, la Registraduría Nacional de Colombia no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral. De otro lado, como saben ustedes, el artículo 104 de la Constitución Nacional de Colombia establece los requisitos para la convocatoria de una consulta popular nacional de origen gubernamental. Básicamente son tres los requisitos que define el 104. El primero, una solicitud del Ejecutivo con la firma de los ministros. El segundo, un concepto favorable por parte del Senado de la República. Y el tercero, el decreto de convocatoria con la fijación de la fecha correspondiente. En relación con esa solicitud de consulta, hemos recibido varias comunicaciones en la Registraduría Nacional. Una primera de ellas, por parte del señor presidente
del Senado de la República, en la que se comunica que la solicitud de concepto favorable del Senado para convocatoria a consulta popular del orden nacional fue negada el pasado 14 de mayo. Esa comunicación del señor presidente del Senado la acompaña de una certificación del secretario del Senado de la República, que, como saben ustedes, hace las veces de notario de las actuaciones del Congreso de la República, donde se da cuenta del resultado de esa votación. Un primer documento que hemos recibido de parte del Senado. En segundo lugar, el pasado 13 de junio, es decir, el pasado viernes, recibimos de parte del ministro del Interior un escrito donde se comunica, conforme al artículo 6 de ese decreto, el decreto 0639, por medio del cual se declara la excepción de inconstitucionalidad en relación con la decisión del Senado de la República y se comunica a la registraduría la convocatoria a consulta popular para el próximo 7 de agosto. Esa solicitud, que insisto, llegó el pasado viernes, viene acompañado del respectivo decreto y la registraduría la recibe a final del día de la tarde del viernes. Por tanto, tenemos dos decisiones de dos ramas del poder público. De un lado, la comunicación del señor presidente del Senado, que dicho sea de paso, como lo ha dicho ya el Consejo de Estado, se trata de un acto administrativo y de un acto administrativo de contenido electoral. Y de otro lado, la comunicación del decreto 0639 que convoca a una consulta popular en todo el territorio nacional, que declara la excepción de inconstitucionalidad y que al mismo tiempo, puede decirse, declara la inconstitucionalidad de la decisión del Senado de la República y por tanto declara también que se cumplen los requisitos del artículo 104 de la Constitución. Luego, estamos ante un problema jurídico de talla mayor. Primero, una discusión y una controversia jurídica entre dos ramas del poder público, el legislativo y el ejecutivo. Y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos del artículo 104 de la Constitución Política para convocar una consulta popular del orden nacional y de origen gubernamental en el país. Y en ese sentido yo quiero precisarles a ustedes una serie de acciones judiciales que hoy cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. En primer término, existe una demanda de acción de nulidad radicada con el número 072 del 2005 que cursa en la sección quinta del Consejo de Estado. Esa demanda fue admitida, pero tiene unas características muy importantes. El magistrado ponente en la decisión que admite la demanda señala tres circunstancias. La primera, que existe un acto administrativo. La segunda, que ese acto administrativo es de contenido electoral. Y la tercera, que se trata de un acto administrativo definitivo. Por cuenta de esas tres circunstancias es que la sección quinta del Consejo de Estado admite la demanda contra la decisión del Senado de la República. Y precisamente en estos días debe el Consejo de Estado resolver si declara o no la suspensión de la decisión adoptada por el Senado de la República. Como quiera que está en traslado esa decisión de suspender o no la decisión del Senado de la República, debo también manifestarle la opinión, un escrito, de la Procuraduría General de la Nación,
que se pronuncia en relación con ese proceso que cursa hoy en la sección quinta del Consejo de Estado y en el que se dice, palabras más, palabras menos, primero, que con fundamento en lo expuesto, la Procuraduría Séptima Delegada solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de certificación de consolidación y resultados de la sesión. Y agrega a la Procuraduría, por cuanto en este momento procedimental no se advierte vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de su expedición. Es decir, como quiera que está el Consejo de Estado decidiendo una suspensión provisional, la Procuraduría le anuncia al Consejo de Estado que no ve en este momento procesal la posibilidad de suspender y que no encuentra discusión jurídica en la decisión que adoptó el Senado de la República. Insisto, en este momento procesal, simplemente porque el Consejo de Estado debe decidir. Esperamos en los próximos días el futuro de la decisión del Senado de la República. De otro lado, quiero destacar también múltiples demandas que hoy cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. En el Consejo de Estado hay cerca de 10 acciones de nulidad simple contra el decreto 0639 que convoca la consulta popular, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y algo así como 97 tutelas, varias de ellas que ya fueron admitidas. En la Corte Constitucional cursan 11 demandas de inconstitucionalidad y en la registraduría, a nuestra dependencia, han llegado diferentes solicitudes, 6 de ellas solicitando la excepción de inconstitucionalidad, otra solicitando la aplicación directa de la Constitución y múltiples derechos de petición en relación con la convocatoria. Esto simplemente para graficarles a ustedes la circunstancia en la que hoy se encuentra el país por cuenta de esta convocatoria a consulta popular. Y con fundamento en eso, yo quiero en primer término señalar lo siguiente. Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y por tanto, lo que procede jurídicamente ante una controversia de tal magnitud que no tiene precedente y antecedente en la historia nueva, si se quiere, reciente del país, pues lo correcto, lo pertinente, nos lo han enseñado desde hace más de 2 siglos, la división de poderes, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada. Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, está en juego el principio democrático, está en juego, si se quiere, la democracia. Cuando existen controversias jurídicas entre 2 ramas, las principales, si se quiere, del nivel administrativo, pues es donde deben llegar los jueces a tomar la decisión que más corresponda. En todo caso, y en el entretanto, la registraduría realizará algunas acciones. En primer término, vamos a iniciar una actuación administrativa con fundamento en el Código de Procedimiento Administrativo para solicitar pronunciamiento de las demás entidades interesadas, si se quiere, y que también tiene que ver con esta circunstancia. Iniciada esta actuación administrativa, vamos a solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a fin de que se pronuncie de fondo si se han cumplido o no los requisitos del artículo 104. Esta solicitud de concepto vamos a enviarla también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que acompañe dicha solicitud y el Consejo de Estado en su sala de consulta pueda pronunciarse
dándonos luces de si continuamos o no con el trámite de esta convocatoria a consulta popular. Enviaremos copia también de esta solicitud de concepto a la Procuraduría General de la Nación para que muy encarecidamente el señor procurador acompañe dicha solicitud de manera que podamos tener unas luces rápidas por parte de la sala de consulta. Y desde ya queremos solicitarle muy respetuosamente a las altas cortes, al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional, a quien ellas en su leal saber y entender determinen como la entidad competente para decidir acerca de esta controversia jurídica, que de manera muy ágil y rápida decidan sobre las múltiples demandas que hoy cursan tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional. Es muy importante para el país que rápidamente alguna de estas cortes tome decisiones de fondo que nos permitan saber hacia dónde conducirnos, insisto, no solamente para la convocatoria a una consulta, sino para evitar una ruptura institucional en el país. Esa circunstancia la requerimos de manera urgente porque hoy esa duda y esa controversia no se pueden mantener. No obstante, yo sí quiero, además de anunciar las acciones de la registraduría, contarles un poco acerca del proceso logístico para convocar una consulta popular en Colombia. Voy a hablar de dos elementos en concreto. El primero, la arquitectura presupuestal. La registraduría, para convocar esta consulta, si es que en el futuro las cortes ordenan que se lleve a cabo, debe construir todo un presupuesto que está del orden de los 750.000 millones de pesos. Verán ustedes que se trata de una cifra muy importante, respecto de la que hay que ser prudentes. No es correcto que la registraduría comprometa 750.000 millones de pesos que en el futuro puedan representar un detrimento patrimonial para el Estado. Pero no solamente un detrimento patrimonial, sino que pueden significar investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. Es una inversión muy alta que en el momento en que se comprometa tenemos que tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Y es ahí donde las cortes tendrán que tomar la decisión adecuada. Pero además de eso, de hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días. Y yo debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logístico para convocar una consulta popular en 53 días. Mínimamente, la registraduría requiere alrededor de 3 meses, como así lo determina la Constitución y la ley, si queremos sacar adelante de manera íntegra e impecable una consulta de este nivel. Y voy a explicarles por qué razón requerimos mínimo esos 3 meses. Lo primero es que una consulta popular nacional es semejante a un proceso electoral ordinario. Piensen ustedes a unas elecciones para presidente o para Congreso de la República. No es muy diferente una consulta popular. Hay que convocar a todos los habitantes del país. Las elecciones de Congreso y de Presidencia del próximo año llevamos meses preparándola. Meses, cerca de año y medio, construyendo de manera ordenada todo lo que conduzca a garantizar el derecho al voto y el derecho al voto libre de la ciudadanía. Pues esta consulta también requiere un proceso muy juicioso y ordenado. Y no podemos perder de vista que en el caso de esta consulta popular son cerca de 112.000 las mesas de votación que se van a instalar. Pero además de eso, tendrán que llevarse material electoral a 67 países y a 124 consulados. La tarea de la distribución del material electoral a esos lugares apartados del planeta es descomunal y difícil, porque no solamente se trata de una tarea que realiza la registraduría, sino también de unas acciones que realiza cada país
al momento de recibir ese material y hacer las exigencias migratorias que sean del caso. Luego verán ustedes que el solo proceso de distribución conlleva meses para que llegue oportunamente. Pero además de eso, no olviden que esta consulta popular, en el caso del exterior, debe abrirse con una semana de anticipación. No olvidemos que en los consulados de diferentes países la ciudadanía colombiana puede votar una semana antes. Luego, imagínense desde cuándo debe llegar ese material electoral a cada uno de estos consulados y países. Del mismo modo, como no se trata de una elección ordinaria para un alcalde, un gobernador, un presidente o un congreso, sino de una forma, si se quiere, especial, un poco diferente, porque consultas populares en Colombia no se han llevado a cabo muchas, pues hay que capacitar de manera muy juiciosa a cerca de 650.000 jurados en todo el país. ¿Saben lo que es capacitar 650.000 jurados en una consulta popular que es muy diferente a una elección ordinaria? Pues requiere unas semanas importantes para estar seguros que esos jurados, que son los que van a contar los votos y diligenciar a mano las actas electorales, conocen de manera impecable el proceso. Y además de eso, pues la puesta en marcha de los sistemas de información no es un tema menor. Hay que tener mucho cuidado con temas tan importantes como el procesamiento, la divulgación y el preconteo. Así que no se trata de una circunstancia menor. Y no olvidemos que en el caso de la consulta popular, esta tiene dos momentos que hay que verificar desde la mesa de votación. Un primer momento, la verificación del umbral de participación. Y un segundo momento, verificar una a una las preguntas que se ponen a disposición de los ciudadanos para ver si obtienen las mayorías correspondientes que terminen validando el proceso. Todo ese proceso organizacional y de planeación es un proceso que tiene unas exigencias bien importantes. La registraduría no puede fallar en ningún proceso de convocatoria, en ningún mecanismo de participación ciudadana y en ninguna elección ordinaria. Luego, para poder llevar a cabo una consulta popular de esta naturaleza, se exige, insisto, una planeación muy importante. Por tanto, como les he dicho, vamos a invitar a los señores jueces, magistrados, a las cortes, para que rápidamente decidan, bien sea en las acciones de nulidad, en las acciones de inconstitucionalidad o en las acciones de tutela, si hay lugar a continuar o no con los trámites de esta consulta popular. Son muchos los riesgos de tomar una decisión a la ligera. Un primer riesgo, el detrimento patrimonial de invertir cerca de 750.000 millones de pesos. Un segundo riesgo, una discusión muy complicada que puede dar lugar a una ruptura del orden institucional en Colombia. Los servidores públicos debemos proteger la Constitución, defender el Estado de Derecho y el principio democrático. Y yo, como servidor público, no tengo otro deber diferente que acatar la Constitución y la ley. Pero además de eso, piensen ustedes en la inseguridad jurídica que genera circunstancias como las que hoy se ocurren en el país. Piensen ustedes en lo que un ciudadano del común o un inversionista o una persona derive de ver cómo dos ramas del poder público se enfrentan, como hoy se está enfrentando el Senado y la Presidencia de la República. Es un deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Y en esa tarea debemos comprometernos todos. Por tanto, yo también diría que es deber inclusive tanto del Ejecutivo como del Legislativo poner en manos de las altas cortes la decisión futura de esta consulta popular. Yo insisto, vamos a iniciar una actuación administrativa, vamos a pedirle a las demás entidades del Estado que se pronuncien respecto del cumplimiento del artículo 104 constitucional. Vamos a invitar a la Contraloría, a la Procuraduría y a todas las entidades para que opinen en función de esto, pero ante todo yo quiero invitar a las altas cortes para que de manera muy rápida y ágil puedan entregarle a Colombia una decisión de fondo. Eso allanaría el camino y
y nos conduce hacia donde debemos conducirnos, al respeto de la Constitución y de la ley. Por tanto, yo quería plantearles un poco cuáles son las acciones que se van a adelantar hacia adelante por parte de la Registraduría Nacional. Decirles también que ni la Registraduría ni el Registrador Nacional es juez ni magistrado. Luego, quien decide en Colombia las controversias jurídicas son precisamente ellos, las altas cortes. Nosotros, de manera prudente, respetando el principio democrático y la constitución política, vamos a esperar la decisión de ellos y vamos a iniciar acciones administrativas. Pero no perdamos de vista que estamos ante una controversia jurídica que no tiene antecedente en la historia moderna de Colombia, pero de otro lado, estamos también ante una dificultad material, porque organizar una consulta popular de la magnitud de la que aquí se convoca exige una planeación muy juiciosa, una planeación que debe adelantarse con todo rigor y exige también una definición clara de los fundamentos constitucionales para llevarla a cabo. Muchas gracias. Imperdible lo que dice el registrador y cómo analiza jurídica y constitucionalmente, para mí muy acertado. Lo más importante es que no va a aplicar ese decreto, va a esperar a que decidan las cortes. Pero este es el resumen en concreto. Miren, entonces el registrador Hernán Penagos de Colombia se pronunció hoy, 17 de junio de 2025. Dejó en claro varias cosas. Primero, que no va a comenzar la convocatoria a la consulta popular porque, primero, podría generarse una ruptura institucional. Lo segundo, sería altamente costoso, más de 750.000 millones de pesos costaría ese capricho del gobierno Petro. Las cortes, hay que esperar que se pronuncien antes, y lo cuarto es que de tomar una decisión como estas a la ligera, se estaría propiciando una ruptura institucional sin precedentes en Colombia, porque es claro que hay un confrontamiento creado por el gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, pero obviamente creado por el Ejecutivo porque generó un decreto donde se salta el requisito del 104, que es tener el concepto favorable previo del Senado, y que sabemos que no se obtuvo. Por último, en el resumen, desplegar una consulta popular es el equivalente a unas elecciones de Congreso o presidenciales, lo que hace que sea altamente complejo. Se requiere logística, se requiere preparación de los funcionarios, se requiere logística internacional y es posible que lleguen demandas y acciones penales por el despilfarro que se puede generar, un detrimento patrimonial para la nación. Este sería el resumen corto. Dime tú qué opinas. Para mí es acertado, es legal y es constitucional. Y entonces queda en manos de las altas cortes del Consejo de Estado las decisiones que estos tomen, que muy seguramente, como los vemos, en línea con la ley, con la Constitución, no tiene por qué darse trámite a este decretazo.